Oscar, buenas noches. Hola Evita, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, muchas gracias. Pues iniciando una siguiente clase, muchísimas gracias. Estábamos la clase anterior revisando todo lo que tiene que ver con expresiones regulares y la identificación de textos con ciertos formatos, ¿no? Con ellas. Sí, patrones. Ujú. Pues lista para comenzar. Comparto pantalla. Estamos en algo que le estamos llamando programación avanzada. Esta programación avanzada pues, son herramientas de programación que vamos a ir usando después, como les comentaba, ya cuando hagamos código más profesional y vamos a ir echando mano de todo esto. Veíamos expresiones regulares, que es crear patrones que van a empatar, ¿no? Se van a eh, emparejar con grupos de texto o con cadenas, subcadenas, pedacitos de texto dentro de un gran texto. Van a buscar esos pedazos que cumplen con esos patrones, ¿no? Con esas definiciones de específicas para algunas búsquedas, por ejemplo, de correos electrónicos o teléfonos o datos que cumplen ciertos formatos, etcétera, ¿no? Y no queremos buscar de manera específica, sino general para el patrón. Entonces, eso ya habíamos definido todas las condiciones y metacaracteres y todo lo necesario. Hicimos un ejemplo por acá, de encontrar los correos electrónicos en un texto, y luego hicimos un ejemplo ya más de energía, de encontrar la potencia y el factor de potencia dentro de un conjunto de datos no etiquetados, nada más por el patrón de cómo están estructurados esos datos. Y así. Ahora vamos a manejo de errores en tiempo de ejecución. A todo el mundo nos ha pasado que estás corriendo un programa y de repente manda un error y, y deja de funcionar, ¿no? Decimos literalmente tronó. Ese programa tronó, ya no funciona, ¿no? Se descompuso, paró y me mandó un error. Nunca es culpa del desarrollador. Nunca es culpa del desarrollador, pero el desarrollador lo podría haber evitado, ¿no? Sí. Entonces, esto se hace con manejo de errores y hay una forma de hacerlo. El código, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que yo tengo un número, ¿no? Punto 96, que es un factor de potencia típico, y yo quiero escribir el factor de potencia, es punto 96, y si quiero concatenar, sumar el número con el texto para poder después escribirlo por ahí, por ejemplo, en un print, ¿no? Factor de potencia 0.96. Quiero hacer eso, pero tengo un error de tipo porque no puedo sumar elementos de diferente tipo, ¿no? En este caso, una cadena de caracteres con un número de punto flotante. Y me manda este error. Si eso sucediera en un programa que está ejecutando el usuario, ¿no? En alguna empresa, pues simplemente truena y se para, ¿no? Podemos cachar esos errores y tratarlos de alguna manera. Entonces, eso se hace con la expresión try. Todo lo que esté dentro de try, si falla, me voy a ir abajo de la expresión except y va a ejecutar la línea que hay ahí. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo una lista con 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, bueno, 7 elementos, digamos, del 0 al 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si yo le digo, bueno, dame el elemento 5, pues me da el elemento 5 y se acabó, ¿no? Es el 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5 es el 7, ¿no? Y sigue ejecutándose el código, todo lo que venga hacia abajo. En este caso, pues solo puse ahí, continuamos con la ejecución. Pero si me equivoco y le pongo dame el elemento 10, no tengo 10 elementos, el índice 10, y me dice, no existe esta posición en la lista. Si no tuviese eso enmarcado en esta expresión try,
except. Por ejemplo, soy un programador descuidado y lo hago sin manejo de errores. Así lo hago. Y le digo, pues está bien, imprime la posición 10. ¡Pum! Me manda un error de índice. Hay varios tipos de errores. Errores de tipo, como el de arriba, ¿no? Este que dice que no puedo concatenar strings con punto flotante. Errores de tipo, errores de índice, los típicos errores también de sintaxis, ¿no? Y hay errores de rango, por ejemplo. Entonces, yo, pues para no estar batallando con estos errores o que el usuario no batalle con ellos, pues los, los trato, hago algo, ¿no? Les doy un tratamiento. Cuando haya un error en esta expresión o en este bloque de expresiones, porque pueden ser varias instrucciones ahí, todo lo que esté abajo de este tray, si falla algo, vas a ejecutar lo que haya abajo del except. Y en este caso es simplemente un mensaje, ¿vale? Entonces le manda el mensaje y ya le dice, ok, y sigue el programa funcionando. No tronó. Hay más cosas que puedo hacer. Puedo hacer el try, except, y decir por tipo de error, si fue un error de índice, pues no existe esa posición en la lista. Si es un error de tipo, el tipo de la operación es incorrecto, ¿no? O puede ser que no quiero filtrar por más y entonces el que no lleva algún tipo en especial, pues es algún otro tipo de error, ¿no? Y vamos a correr este código. No existe esa posición en la lista y pues ya. Vamos a ver un poquito más. Entonces ya vimos que puedo yo filtrar errores por tipo de error. Si se dio de un tipo, si se dio de otro tipo. Si no quiero identificar o no sé identificar el tipo, pues simplemente algún error de algún tipo. Y hay un else, ¿no? Cuando no es ni uno, ni otro, ni otro, pues se va al else. Entonces es todo, ¿no? Todo lo que genere un error se va a venir acá por el else. Entonces tengo muchas formas de tratar el error. ¿Vale? Entonces acá, pum, todo perfecto. El else significaría que ya no tuve errores, ¿no, Oscar? Y Es pues correcto, todo sí. está bien. Sí, es que todo está bien. Creo que lo dije mal, ¿no? Ajá. Es que todo Sí, está bien. como si, no sé, pero, Como si es otro tipo de error, ¿verdad? Creo que lo dije así. No, ajá, no, no es sí. si ya no hubo error. Si ya Es no hubo ningún error, si hay este entonces ya error, todo si hay este perfecto. otro tipo de error, si hay este tipo que, o sea, ya de cualquier otro tipo, y después es el de lo contrario, si ya no hay error. Por eso dice todo perfecto. En este caso no hubo error porque sí existe la posición, pues si le pongo la posición 30, en esa lista no tengo posición 30 y me manda el error. No existe, se fue por aquí por índice. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa si le pongo aquí que es otro tipo de error, ¿no? O sea, vamos a tener Sí, el ya link. sería de el tipo de operaciones erróneo, ¿no? Ajá, es tipo de dato. Tenemos lo vamos a correr. No existe esa posición en la lista porque es el primer error que sucedió. Cuando llegó a este renglón, encontró el error y se vino para acá porque es de ese tipo. Pero si esto lo pongo abajo, ahora vamos a ver qué pasa. El tipo de operación es erróneo. Ahora se vino por tipo de datos. Porque el primer error que encontró fue este. Claro que ya no avanza, ¿no? Ya ahí se No, queda. no, sí avanza. O sea, si tienes más líneas de código, por eso puse esta aquí que ya no tiene que ver con el bloque. Pero, Oscar, si avanzara, ¿no tendría que salirme también el tipo de error
el otro tipo de error que teníamos, de no existe esa posición en la lista, porque primero tengo el tipo de operaciones Ok, ya te entendí, sí. no Sea, tengo. ajá, me refiero a que avanza después del except, pero ya no ejecuta las siguientes líneas después del error. Es correcto. O sea, el primer error que encuentra, ese es el que vota. Y ya no ejecuta las siguientes, ¿no? Encuentra aquí este error en el momento que quise sumar estos datos que no son del mismo tipo. Y ahí es donde truena y ya no hace la siguiente, ¿sí? Bueno, ahí es donde se va al except y ya no hace la siguiente. ¿Sí? No ¿Cómo lo escuché bien, ves? Oscar. Dijiste, ahí es donde se va, ¿qué? Sí, en el primer error que encuentra, por ejemplo, en este, Ujú, se va al except que le corresponde ujú. Ah, y ya excepto, no hace la siguiente línea. de acuerdo. ¿Qué es lo que estabas tú comentando? Así como lo intuiste, está perfecto. Ujú. Sí, claro. Y luego hay un finally, que se ejecuta, no importa que haya habido un error o no haya habido un error. De todas maneras, siempre se va a ejecutar. Ahorita lo puse para decir verificación de errores terminada. No importa si hubo fallo o no hubo fallo, ¿no? En el caso de que el elemento sí esté en la lista, por ejemplo, le pongo aquí un 3, todo bien, ¿no? Me imprime el 5, todo perfecto, pero dice verificación de errores terminada. Y en el caso de que haya un error, le pongo aquí un 10, me manda el error, no existe esa posición en la lista, pero también me dice verificación de error terminada. Esto, por ejemplo, funciona cuando abres una base de datos, al final de un ciclo, un bloque trae except, que es el que maneja las instrucciones de la base de datos, al final cierras la base de datos. No importa lo que pasó, tienes que cerrar la base de datos y lo pones en el panel. Y con eso terminamos manejo de errores. Voy un poco rápido porque hay muchas cosas que ver, pero sí quiero que quede bien claro, Evita, ¿cómo lo viste? Sí, pues la pregunta obligada es si estos tipo de errores que estamos viendo son los errores más comunes, si existen más, y o estos son los que con los que nos vamos a Estos enfrentar son, todo hay el tiempo. una manera también de definir errores como personalizados. Esa no se las puse aquí porque no se ocupa tanto, pero también puede usarse. Pero estos son los más comunes, errores de tipos de datos, errores de listas, ¿no? De índices. Y el otro que comentaba hace un rato, errores de sintaxis, que pues tampoco son, o sea, esos se ven cuando está uno programando, no se ven tanto en tiempo de ejecución. Sí, quizá un tipo de error ya personalizado vaya asociado a lo que yo estoy programando, ¿no? O que sí debo de considerar como un error dentro de mi programación. Así es, y eso dispara también una excepción, ¿no? Y ya también la tratas, ¿no? Si tú estás esperando que te den un valor de un tipo y entra de otro tipo, eh, puedes mandar un tratamiento de error como si fuera un error de tipo de datos o de tipo de índice, etcétera, con el try except, y te sirve el mecanismo también para ayudarte en la programación. ¿Vale? Perfecto. Sí, Bueno, adelante. vamos a seguir con otro tema, ahora sí. Entramos de lleno. Ya todo lo que vimos es como lo básico de Python. Ahora vamos a entrar a herramientas para análisis de datos. Y vamos a ver la primera de ellas, la más básica, pero es como la base, porque arriba de esto se construyen otras. Entonces tenemos NumPy, que es como una de matemáticas avanzada, es una extensión, digamos, de math, hace más cosas o más especializadas, ya lo vamos a ver. Y vale la pena aprenderlo porque sobre NumPy, el motor de NumPy es muy poderoso en velocidad y en administración de memoria,
Entonces lo usa otras herramientas como Pandas, ¿no? O las herramientas que van que son para inteligencia artificial, por ejemplo, TensorFlow y luego sobre TensorFlow, Keras. O sea, es como una pila de cosas, ¿no? Abajo tienes Python con su propio juego de herramientas básicas, que ya es todo lo que vimos. Las listas, por ejemplo, de Python, pero no quieres listas de Python, bueno, pues entonces tienes NumPy para poder manejar otro tipo de estructuras de datos más avanzadas que ya vamos a ver, pero arriba de NumPy tienes Pandas para manejar otro tipo de estructuras, y arriba de estos tienes herramientas como TensorFlow, que ya se manejan para redes neurales, y arriba de TensorFlow tienes Keras, que te sirve para administrar y gestionar modelos de inteligencia artificial de redes neurales, ¿no? Entonces, si ven, o sea, es por, por bloques y uno sobre el otro. No tenemos que ser tan especialistas en cada cosa que veamos, pero sí tenemos que tener una noción de todo para poder ubicar cuándo ocupamos una cosa y cuándo otra, ¿no? ¿Sale? De acuerdo. Entonces, dicho esto, seguimos adelante. Esta librería NumPy de funciones matemáticas va más allá de mat. Hace las funciones similares a mat, por ejemplo, estas, el coseno, la raíz cuadrada, logaritmo, pero va más allá porque maneja eh, matrices y álgebra lineal, que lo vamos a ver ahora, y de manera muy eficiente. Si no la tenemos instalada, así la instalamos. Utilizamos el comando pip, pip install NumPy. Y entonces eso me instala NumPy en la computadora. En este caso, aquí tengo un error de sintaxis. Algo hice mal. Ahorita revisamos esta línea. ¿Por qué falló? Yo ya lo tengo instalado, entonces por eso lo tenía comentado y no falla. Cuando instalas Anaconda, y yo les recomendé al principio instalar Anaconda, instala la mayor parte de módulos más comunes en Python para usar Python, principalmente para ciencia de datos. Entonces ya está instalado en esta computadora. Ya que lo tengo instalado, pues así lo uso, ¿no? Lo importo, NumPy. Esto es para facilidad, o sea, yo podría estar usando numpy.cos, numpy.py, etcétera, pero como convención casi siempre se usa NP como una abreviación, entonces así es la sintaxis para poder hacer aquí una especie de apodo, ¿no? NumPy, y lo voy a llamar como NP. Entonces, de aquí en adelante, NumPy se va a llamar NP. Y pues tenemos esas funciones matemáticas. Hay más, hay bastantes más muy parecidas a las de mat. No voy a ver todas, nada más quería ver este ejemplo para ya pasar directamente a lo importante de NumPy. NumPy maneja arreglos, ¿no? Los arreglos son muy rápidos y muy versátiles comparados con las listas. Se podrían parecer a las listas que ya vimos. De hecho, se declaran, cuando creas un arreglo, utilizas la función esta array y le pasas generalmente una lista, ¿no? Lo creas con una lista de datos, pero lo maneja de una manera particular. Los arreglos pueden ser de un elemento. Voy a poner aquí un renglón más y voy a ponerle aquí escalar. Si es un elemento, pues entonces es un escalar. Es un número, ¿no? Pero si es una lista, es un vector. Entonces maneja números, que no es muy común manejar números solos en NumPy, pero se puede. Maneja vectores, eso sí es muy común, ¿no? Vectores matemáticamente y desde el punto de vista de datos, pues se ocupan mucho. Y maneja matrices.
Entonces, un vector, pues, es un conjunto de datos, uno seguido de otro, en la misma dimensión, y una matriz, pues, van en dos dimensiones, renglones y columnas. Entonces, hago una lista de listas, y cada elemento de la lista es un renglón, y o sea, este es el primer elemento, es un renglón. Este otro es el segundo elemento, es el otro renglón. Y el último renglón es este. Entonces tenemos 3 renglones y tengo 3 columnas porque cada lista interior de la lista, cada renglón tiene 3 columnas. Yo podría, entonces estoy definiendo una matriz de 3 por 3. Arriba definí un vector del 1 al 10 y aquí definí una matriz de 3 por 3. Vamos a ver cómo se ve eso. Entonces, pues aquí está el vector, no tiene ningún chiste, es lo mismo que vimos ahí. Y aquí está la matriz, así se ve la matriz. El vector no se ve separado más que el principio y el final por el paréntesis cuadrado, pero la matriz tiene un juego de paréntesis cuadrados que lo abren y cierran toda la matriz, y luego los renglones, cada renglón en paréntesis cuadrado. ¿Vale? Entonces, esta es la matriz, y acá abajo le puse mat.t, que es para transponer la matriz, nada más cambió renglones por columnas y columnas por renglones. Para que se viera, pues, algo que podemos empezar a hacer con matrices. Generé este escalar, no lo imprimí ahí. Vamos a ponerle print, y ese escalar, pues, no es más que un numerito, ¿no? Aquí está. Vamos a ver qué pasaría si no le paso como una lista. Aquí está. O sea, así es la forma correcta de hacer un numerito. No es muy común. Entonces, el tema es que podemos tener arreglos de un elemento, de una serie de elementos, que lo más común, vectores, pero no, lo más común son matrices. Podemos tener matrices no nada más de 2 dimensiones. Estas son matrices las matrices de las matemáticas que conocemos de la universidad e incluso de la preparatoria, generalmente son matrices de 2 dimensiones. Pero en ciencia de datos y en inteligencia artificial manejamos matrices de n dimensiones. Por ejemplo, una imagen de una fotografía en color maneja una dimensión para cada color RGB, entonces son tres fotos, ¿no? Aparte del ancho y el largo. Entonces tenemos 2 dimensiones más otra dimensión por los colores. Y entonces tenemos en realidad 3 dimensiones. Y podríamos manejar todavía dimensiones adicionales, ¿no? No las podemos imaginar porque nosotros solamente imaginamos 3 dimensiones, pero podemos manejar 4 dimensiones, por ejemplo, ¿no? Entonces son arreglos muy potentes, ¿no? Aquí generé el arreglo pues con estos valores que le pasé utilizo la función array para crear el arreglo, y ya lo voy guardando en variables de ese tipo, pero también puedo generarlo con rangos de números, ¿no? Arrange me genera números de 0 al 20. Nosotros en la vida real los datos los vamos a recibir de dispositivos, medidores, sensores, etcétera. Ya los vamos a leer de esos dispositivos. Ahorita, para entender cómo funcionan todas estas herramientas, pues yo estoy generando números que yo puedo utilizar para que vean el funcionamiento. Y también se generan números de manera aleatoria muchas veces para crear muestras de datos y probar algoritmos, aunque ya luego lo haga con números reales, ¿no? Entonces esto me genera números del 0 al 20. Realmente lo que hace es del 0 al 19. El rango final, el valor final nunca lo toma, ¿no? Aquí sería del 3 al 40, de 1 en 1. Le puedo poner de 2 en 2, de 3 en 3. Ya habíamos visto eso, creo que en las listas, ¿no? Si ven, va
tomando lo que viene atrás, ¿no? O sea, NumPy pues ocupa listas atrás, pero y luego pandas ocupa NumPy, ¿no? Entonces, lo que ya hemos aprendido lo podemos seguir de alguna manera usando, no exactamente igual, ¿no? Cambia a veces la sintaxis. En este caso, estoy creando el vector 2 y el vector 3 con estos rangos. Y aquí están, ¿no? Del 0 al 19 y del 3 al 40 de 1 en 1, pero le voy a poner aquí de 2 en 2, o le puedo poner de 3 en 3, o le puedo poner de 4 en 4, ¿no? O le puedo poner del 30 al 60, 61 para que incluya el 60 de 4 en 4. No, no incluyo el 60 porque es de 4 en 4, se quedó en el 58. Y así, ¿no? Entonces voy generando números y los meto al vector. También lo puedo hacer, por ejemplo, está interesante, line space me va a dar valores del 0 al 100, 10, y los va a poner separados de manera, digamos, equidistante, ¿no? Entonces va del 0 al 100, y si dividimos del 0 al 100 entre 100 veces, bueno, entre 10, pues me va separando, ¿no? Entonces va 11.11.11.11, 22.22, así, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, yo le puedo decir del 0 al 5, y que separe que haga una, mira, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores, ¿no? Entonces, del 0 al 5 son 10 valores. Entonces, los va separando de manera equidistante. Es una forma de hacerlo. Ya que tengo un vector que hice de manera arbitraria, vamos a hacerlo un poquito más grande, del 0 al 10, ¿no? ¿100 ahí? Entonces tengo del 0 al 10 y tengo 100 elementos, todos se van separando de manera equidistante, ¿no? Y este es un vector, no es un arreglo, no es una matriz. Nada más que aquí me mandó un error porque le estoy cambiando la forma con este reshape a una matriz de 5 por 2, pero ya no lo puede hacer porque le cambia aquí el tamaño de 5 por 2. Sería una matriz con 5 renglones y 2 columnas. Y pues tengo yo 100 elementos, o sea, sobran. Entonces le vamos a poner de 5 renglones y, por ejemplo, bueno, le vamos a poner que sean, voy a hacerlo más chiquito, 50 nada más. Pues ahora sí, tengo 50 elementos, voy a poner 5 renglones y 10 columnas. Y ahora sí, me mandó otro, o sea, hizo la primera. Ok, es que aquí lo tengo otra vez. 5, 10. Aquí tengo la matriz. O sea, ese vector lo cambio a una matriz. Ustedes tienen un vector que puede ser la descripción de los píxeles, ¿no? De una imagen, y la pueden analizar como un vector largo, o ese vector lo pueden cambiar a la imagen, o la imagen la pueden cambiar a un vector. Depende, depende cómo funcione algún algoritmo específico de inteligencia artificial que va a analizar esa imagen. Entonces, puedo yo cambiar esto. No lo hago precisamente con NumPy, pero NumPy está atrás de las herramientas que vamos a ver después para hacer todo esto, ¿no? Entonces, así funciona esto. Le cambiamos la forma de un vector a una matriz, de una matriz a un vector. Y definimos siempre renglones, columnas, renglones, columnas.
Puedo crear una matriz con puros ceros, ¿no? Que me la llene con ceros. Puedo crear una matriz con unos, ones, que me la llene con unos. Puedo crear una matriz que tenga solamente unos en la diagonal, aquí con I. O sea, hay diversas formas de hacerlo, ¿no? Puedo crear una matriz, un arreglo, un vector, pues, no con números, con valores de texto, revueltos con números, o sea, como una lista. Nada más que hay que tener cuidado, porque si luego quiero multiplicarla, bla, bla, sumarle elementos, no sumarle elementos, ¿no? Sino sumarla matemáticamente, y los tipos de datos son de texto, pues voy a tener errores, ¿no? Entonces puedo, pero hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Y puedo generar matrices con números random, y esto sí se ocupa mucho. Por ejemplo, esta es una... este random, estoy creando una matriz de 10 por 10 con números aleatorios extra. Pero también lo puedo hacer con números aleatorios con una distribución normal, como una campana de Gauss, ¿no? En una distribución normal que tiene la mitad en el cero, ¿no? Y pues está perfectamente distribuida la curva de campana. Y bueno, ya que tengo el arreglo, la matriz, etcétera, puedo hacer operaciones. Entonces, hay operaciones aritméticas típicas, más, menos, por, entre las matrices, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo vamos a empezar con vectores, vector 5, vector 6, que ya están aquí generados. De hecho, estas son matrices, vectores. A ver. Sí, aquí están. Son vectores, ¿no? Este es el vector 5, este es el vector 6, y esta es la suma de vector 5 con vector 6. Esto de aquí es la multiplicación de vector 5 con vector 6. Y lo que hace, si ves, es multiplica elemento por elemento o suma elemento por elemento. Sería, si va a ser la suma, pues es el primero con el primero, 1 más 3, el segundo con el segundo, 2 más 4, y así sucesivamente va generando el nuevo vector. Entonces suma, multiplica, resta, divide. Y raíz cuadrada. Todas estas operaciones aquí las puse como más todo lo que hay, ¿no? Entonces puedes hacer suma. Puedes hacerla con el operador tal cual, así como lo hicimos aquí, o con una función que también incluye. Es lo mismo, ¿no? La suma puede ser resta, puede ser multiplicación, puede ser división, raíz cuadrada, elevar al cuadrado, sacar una potencia, hacer un máximo común divisor, un mínimo común múltiplo. No, matemáticas, matemáticas. O sea, es una función que ocupan, perdón, es una función. Esta librería, este módulo de Python lo ocupan mucho los científicos, ¿no? En ciencia de datos, pero más a la parte de ciencias, ¿no? Ingeniería, ciencias. Podemos tener operaciones de comparación mayor que, ¿no? Aquí está, que va con el signo o con la función mayor igual, menor que, menor igual, igual. Entonces tú comparas, ¿no? Si una matriz, mira, vamos a ver el resultado, porque tenemos la matriz mat1, mat2, que están aquí. Matriz, este es matriz 1, mat1, y este es mat2. Pues yo pregunto, ¿es mayor que? Y lo que me regresa es una matriz donde si cada elemento con su correspondiente en la otra matriz, si es mat1 mayor que mat2, me va a poner un verdadero. Y si no, me va a poner un falso. Entonces genera otra matriz, el resultado, con el resultado, ¿no? En cada elemento de la matriz, pues me va a dar falso verdadero si es que fue mayor o fue menor, ¿no? En este caso, ¿no? En el renglón 1, columna 1, tengo 0.67 de la primera matriz. En el renglón 1, columna 2, 0.32. Mayor que
pues es verdadero, ¿no? En el primero. Mayor igual es verdadero. Menor que, falso. Menor igual, falso. Igual, falso. ¿No? Entonces, así es como se usa. Y me genera matrices con valores booleanos. Depende del resultado de la comparación. Y tengo operadores booleanos, ¿no? Como tal. Yo podría tener matrices con falsos y verdaderos, como estos, y entonces hago operaciones lógicas. La AND, la OR, la XOR, la NOT. Entonces puedo tener matriz 3. Bueno, estas matriz 1, matriz 2 ya las vimos, tiene números. Pero matriz 3 y matriz 4 las generé con alguno de estos resultados para que tengan falsos y verdaderos. Entonces, esta es matriz 3 y esta es matriz 4. Entonces, al aplicarle los operadores lógicos, matriz 3, mat 3, and mat 4, pues me genera este resultado. Or me genera este resultado. ¿No? XOR me genera este resultado. Y NOT me genera este resultado. Aquí está, ¿no? La forma de hacerlo. Puedo hacerlo igual como hace rato veíamos con el operador típico, ¿no? Que se utiliza para hacer estas operaciones lógicas, o con la función que habilita logical AND, logical OR, logical XOR, logical NOT, ¿sale? Y ya me da los resultados. De acuerdo. Tenemos también para funciones estadísticas. Yo puedo de una matriz o de un vector sacar el mínimo, el máximo, la desviación estándar, la media, la mediana, ¿no? Por ejemplo, tengo bueno, este es otro, la media ponderada. La media ponderada necesito dos vectores, el vector con los datos que voy a ponderar y el dato, la cadena de datos que voy a usar para ponderar, ¿no? Para la ponderación. Entonces me genera la media ponderada, puedo sacar una varianza. Entonces yo tengo una matriz o un vector enorme con muchos datos y puedo obtener de ahí, por ejemplo, la desviación estándar de esos datos, la mediana. Puedo obtener el percentil que yo quiera. En este caso le saqué el percentil 5. Imagínense que fueran datos de factor de potencia. Entonces, pues yo quiero sacarle el percentil 5 para ver si cumplen con el factor de potencia. O fueran distorsión armónica, entonces yo le voy a sacar el percentil 95 para ver si cumplen o no con la distorsión armónica que la, que la norma pide, ¿no? Entonces, así es como saco los percentiles. Hasta ahí, Evita, ¿vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Son muchas las operaciones que podemos hacer con NumPy y ya más especializadas, ¿no? Con vectores, matrices. Así es, cuando Mat te ayuda a hacer operaciones con números, NumPy lo hace con vectores y con matrices, ¿no? Esa es la diferencia. Y pues, dado que estamos hablando de matrices, pues podemos hacer algo de álgebra lineal. Por ejemplo, la multiplicación de matrices. Esta multiplicación que veíamos acá arriba es una multiplicación de matrices un poco extraña, no es una multiplicación tal cual. Se llaman funciones universales porque son funciones elemento por elemento contra elemento. Y así no se multiplican las matrices estrictamente en las matemáticas. Entonces hay forma de hacer la multiplicación normal de matrices, que es multiplicar renglones por columnas, ¿no? Y me van a generar otra matriz con estas con esta operación, ¿no? de matemáticas de álgebra lineal, multiplicación de matrices. Pero también puedo resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan que hay ecuaciones lineales que son polinomios que tienen términos independientes
tenemos los coeficientes, las incógnitas y los términos independientes, ¿no? Entonces, nuestra expresión matemática es algo así como esto, ¿no? A, X, B, que tenemos una matriz de coeficientes, que sería el número, ¿no? El escalar que va multiplicando a la variable, ¿no? 2X más 3B más, ¿no? O sea, el numerito, ese es los coeficientes. Las variables, que son las incógnitas, que en este caso es el vector de incógnitas, y el término independiente, que es 2X más 3B más 4C es igual a 5. Ese es el vector de términos independientes, el 5, pero tenemos un sistema de ecuaciones, y eso lo manejamos en una matriz, en un arreglo, en este caso muy simple, una de 2 por 2, por ejemplo. Esta es la A, la matriz de coeficientes. Este es la B, el vector de términos independientes. Esto sería como 2X más 1Y igual a 5. Y 3X menos 2Y igual a menos 1. Y yo quiero resolver ese sistema de ecuaciones de manera que sepa cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y. Y pues tan fácil como esto, ¿no? Tengo esta función que es lineal alg, ¿no? Álgebra lineal, resolver. Le paso tal cual la matriz y el vector y me genera como resultado las incógnitas, que es 1, 1. ¿Sale? Así de fácil. Puedo hacer inversión de matrices también, desde el punto de vista de álgebra lineal. Y también puedo acceder a los elementos de los vectores y de las matrices, así como lo hago con las listas, ¿no? Le pongo aquí entre paréntesis cuadrados el índice, ¿no? Entonces me genero aquí como un ejemplo otro vector con 20 elementos, y si yo quiero llegar a uno de esos elementos, quiero tomar alguno, seleccionar alguno, pues le pongo el índice, dame el de índice 6, aquí está. Es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 es este. Ahí está. Puede ser por rango, del 4 al 9. 4, 5, 6, 7, 8. Acuérdense que el 9 no lo toca, siempre es el anterior. Acceso a elementos múltiples, ¿no? Le puedo poner aquí. Genero un rango y llego a esos números, ¿no? O sea, nada más me va a dar los que correspondan al rango que generé. Puede estar un poco confuso, pero tengo un vector de 0 a 15 que va de 3 en 3. Y, a ver, Pero aquí estamos accediendo a la matriz, ¿no, Oscar? Entonces, realmente ¿estoy generando el vector de 0 a 15 que va de 3 en 3 o estoy accediendo a la matriz que tengo y ubicando este vector? Ajá, sí, estoy accediendo al vector de arriba. Es que pensé que era el mismo vector. Me confundí yo mismo con lo que se me da. Aquí, Randex es este de arriba, es este. Que tiene del 0 al 19 elementos que generé son números aleatorios en distribución normal. Aquí están estos números. Y de ese quiero tomar los que correspondan a este rango, ¿no? Aquí lo pinté. Del 0 al 15 de 3 en 3. Entonces dame el 0, dame el 3, dame el 6, el 9 y el 12. O sea, es como seleccionar elementos múltiples, ¿no? No nada más es un rango o uno específico, sino salteaditos, pero yo genero la regla a través de alguna forma, ¿no? Aquí lo que se hizo fue con este generador de números de rango, salteado de 3 en 3. Y me tomo esos. ¿Ves?
Eso en vectores, en matrices es algo parecido, nada más que tengo que utilizar dos índices, ¿no? El de los renglones y el de las columnas. Entonces quiero de la matriz esta que me des, mira, aquí está. El elemento del renglón 1, columna 2, del renglón 1, columna 2. Este es una sintaxis sinónima, ¿no? Similar. Y me da el mismo elemento, ¿no? Es operación que tiene diferentes sintaxis, pero funciona igual. ¿Sí? De acuerdo. ¿Cómo vamos, Evita? ¿Cómo vamos de tiempo? A ver, permíteme, déjame revisar. Si me escuchas, sí. Nos quedan 15 minutos, Oscar. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, déjame ver cómo. Yo creo que sí, agarramos los 15 minutos para ver si terminamos este tema y ya empezamos con Pandas. Pandas es realmente la librería que vamos a ocupar más para ciencia de datos, aunque NumPy también se ocupa, pero Pandas la vamos a ocupar más, por eso ya me urge verla para empezar a hacer cosas ya reales, ¿no? Ya de la vida real. Entonces vamos a... Aunque el tema de matrices es interesante y se hace relevante aquí entender la matemática, ¿no? Bien, Sí, para poder emplearla. es correcto, sí, sí, sí. Sí, sí, hay que recordar un poquito algunos aspectos matemáticos. Y también tener en cuenta cómo funcionan los vectores, ¿no? Cómo se organiza una matriz, etcétera. ¿Qué desventajas tiene? Que no están etiquetados las columnas o los renglones, ¿no? Nada más por el índice. Si tienen índice, que no podemos llegar a los elementos como ahorita, pues por los índices, ¿no? Renglón 1, columna 2. Pero la columna 2 no se llama potencia o factor de potencia, ¿no? Y a mí me gustaría tenerlo un poquito más etiquetado. Pero, y aquí le puedo meter tipos de datos diferentes a cada valor, cosa que también podría eventualmente generarme un problema, ¿no? Entonces, las siguientes estructuras de datos que veamos van a estar más avanzadas en ese tipo de cosas, pero este está muy bien, ¿no? Vamos a darle. Entonces lo haces, pues, ubicando un solo elemento como aquí, o un rango de elementos, ¿no? Le pones de este vector, dame de la 3 a la 5. Bueno, de hecho, aquí lo que se hizo es un cambio de valor, mira. Asignar un 4 a los, a los, a los valores que están del 3 al 5, ¿no? Del índice 3 al 5. Entonces tengo yo aquí el vector y le pusimos un 4. Bueno, aquí este es el original. Acá se puso un 4 del 3 al 5, ¿no? El 3, el 4 y el 5 no lo cubre. Así es. Y luego le estamos poniendo del 3 al 5, 1, o sea, aquí le estoy dando un rango también, ¿no? Que me cambie por 1, 2. En la primera posición pone 1 y en la segunda pone un 2. Aquí está. Yo podría ponerle del 3 al 6, 1, 2, 3, le vamos a poner ahí. Y entonces también afectó este valor de acá, ya lo cambió. O sea, al original estoy cambiando cosas, entonces puedo cambiarle valores al arreglo o al vector, ¿no? O sea, en el caso del ejemplo de aquí abajo, siendo una matriz, tomo dos rangos para poder ocupar renglones y columnas y le estoy insertando un 0. Entonces, en algunas partes le estoy poniendo ceros. Podemos crear una matriz, una submatriz tomando un cacho de otra, ¿no? Entonces agarro una matriz y tomo una parte de renglones, una parte de columnas y las pongo en una submatriz. Y pues ahí está, ¿no? A ver, déjame. Ahí está.
hace una especie, a ver, vamos a, aquí hay algo interesante. Run Math, déjame ver. Run Math, aquí. Run Math. Tenemos en alguna parte 3, 3, 3, 3, ¿no? Y estoy copiando ese pedacito a esta submatriz. Por eso me pone los 3, 3, 3. Si yo... Y luego, a ver, ¿qué está haciendo esto? Estoy creando la submatriz y la escribo, aquí está. Y luego a toda la submatriz le pongo un 3, ¿no? Que es lo que lo vuelvo a hacer, le vuelvo a poner aquí, entonces le voy a poner aquí otro valor, Mejor le ponemos 4, 5. para que Ah, se vea la diferencia, ¿no? Ya. ujú. Y luego vuelvo a escribir la matriz original y me la cambió. Si ves, y yo estoy trabajando en la submatriz, porque no, realmente no hizo una copia en Sí, otra, sino que es como los apuntadores de C, está trabajando en la misma área de memoria. Para que esto funcione bien, lo que tengo que hacer es ocupar la función copy, ¿no? Entonces, esto de acá no se debería hacer, pero funciona nada más que manejando como un apuntador al área, a la misma área de memoria. Y la manera correcta para que no tengamos errores, le ponemos copy. Y entonces esta segunda matriz, esta submatriz, sí es una copia ya independiente de la original. Esa parte quería que se viera también. También podemos acceder a elementos con operadores lógicos. Esto es bien interesante porque, mira, voy a crear una matriz aquí. Un vector con 20 elementos otra vez del 0 al 19. Y luego le voy a decir que me imprima cuando me imprima el valor si es falso o verdadero, o sea, lógico, el operador lógico de esto, el resultado de esta operación lógica. Entonces, por cada elemento va a comparar si es mayor que 0 y me va a dar falso o verdadero. Entonces, yo tengo aquí los que son menor que 0, me va a dar falso, y los que son mayor que 0 me va a dar verdadero. Entonces, me genera otro vector con el resultado de aplicar operadores lógicos. Y entonces luego le puedo decir, bueno, ahora dame de este vector solamente donde el valor es mayor que 0. Y entonces de toda esta lista filtré donde es mayor que 0. ¿Sí? sí, 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 muy bien. Esta lógica hay que más o menos aprenderla porque se ocupa mucho. Aquí en NumPy, en Pandas, cuando estamos filtrando datos, estamos analizando datos, esta lógica de proceder se ocupa mucho, ¿no? Y esto lo hice con vectores. Funciona igual que con matrices, de la misma manera, ¿no? Tengo una matriz y le digo ahora seleccióname, créame otra matriz, seleccionando solamente donde haya valores mayores que 0. Le puedo poner mayores que 1, que 2, que 3, que el valor que yo quiera, ¿no? Y me genera el vector con los valores que encontró. Y lo puedo ocupar como condicional, ¿no? Entonces, aquí sería, esta es como una asignación con un if, ¿no? Si el valor es mayor que 0.5, entonces a esa casilla ponle, o a ese elemento, ponle un -5. Entonces, si ves el original, el vector original, aquí está. Si tengo, donde hay mayores a 0.5, los estás sustituyendo por un -5. Entonces, o sea, ya estoy haciendo cosas que en otro lenguaje de programación tendría que hacer un if, ¿no? Más lecturas y escrituras
a datos, ¿no? Porque pueden estar en bases de datos, etcétera, ¿no? Aquí es realmente muy rápido. Y ya que trabajé con mi vector o con mi matriz, con el arreglo, lo puedo guardar en el disco duro en un formato de NumPy, o sea, solamente una matriz, o puedo guardar un conjunto de matrices en un zip y genera el zip con ese conjunto de matrices. Y mañana regreso y lo puedo cargar y sigo trabajando. ¿Vale? Ok, de acuerdo. Y ya que cargue del zip, puedo vaciar todas esas matrices de un momento en una sola operación, o ir seleccionando una por una para irlas vaciando. Y con eso, bueno, también podemos salvar en archivos de texto separados con comas, archivos CSV que podemos después leer en Excel, por ejemplo. Claro, muy útil eso. Y con eso terminamos NumPy. Pues justo terminamos la clase, Oscar. Sí, sí, sí. Creo No que sé si estuvo hay padre. algo más que comentar porque nos quedan 4 minutitos, pero pues sí me gustaría que dejáramos aquí para que iniciemos la siguiente clase ya completamente con pandas, ¿no? Sí, Pandas va a ser fundamental porque maneja dos tipos nuevos de estructuras de datos, series y data frames. Los data frames es un conjunto de series, pero finalmente es una tabla que está etiquetada por columnas y etiquetada por renglones. Nada más voy a darles un adelantito, ¿no? Un data frame se ve más o menos así, ¿no? Una tabla con etiquetas y esas etiquetas pues pueden ser factor de potencia, corriente, distorsión armónica, ¿no? Valores que yo quiero tener y cada columna, o sea, por columna, y en estas etiquetas por columna me definen un tipo de datos. Entonces, cada columna es de un tipo de datos específico, entero, punto flotante, etcétera. Y lo tengo también por renglones, que pueden ser normalmente numéricos, ¿no? O podemos incluso etiquetar los renglones, ¿no? Y al final formo una tabla como las de Excel y hay un montón de operaciones que puedo hacer sobre estas tablas, de búsquedas, de filtros, agrupar, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ya vamos a ver. ¿Qué, qué me Ajá. dices de los gráficos, Oscar? A partir de aquí, ya hacer gráficos es, o sea, rapidísimo, ¿no? Eh, Perfectísimo. yo Pues creo ya. que si nos va muy bien, la siguiente clase vemos pandas y una clase más ya para la siguiente, de la siguiente, en 2 clases, estaremos viendo las librerías gráficas más usadas y en una tercera clase estamos haciendo ya algo bastante interesante. De acuerdo, muy bien, pues estamos ansiosos. Pues ojalá que esté siendo útil para las personas que están siguiendo el curso. Seguiremos ya la siguiente clase con pandas y pues a continuar. Mil gracias, Oscar, por el Buenas tiempo. noches, Evita. Que descanses. Mil gracias. Bye. Saludos. Bye.